Bienvenidos nuevamente a una sesión de su materia, de su clase de contabilidad financiera y, bueno, venimos recorriendo este tema de los pasivos de largo plazo que eh, toma pues un poco más de tiempo porque hay que profundizar en temas que son ya propiamente financieros, no solamente contables, no solamente de registro contable, sino financieros como el tema del valor presente, la tasa interna de retorno, los rendimientos, etc. Entonces ya la clase pasada ilustramos el caso de los bonos, como esa estructura de pago pues, de deuda muy particular, que suena más pues a mercado de capitales, ¿no? Ahora, cuando uno va, por ejemplo, con un financiamiento bancario, el, el más típico de los financiamientos de largo plazo o de las estructuras de pago o de amortización de créditos, más típica en la banca, para créditos de largo plazo, repito, estamos viendo pasivos de largo plazo. La estructura más típica de amortización de créditos o de pago es el sistema francés. El sistema francés o de amortización progresiva, como tenemos allí, el sistema francés o de amortización progresiva, lo que implica, este es el más común de las formas de amortizar préstamos, ¿no? Lo que implica es que el crédito se paga con una cuota fija, es una cuota fija periódica, es decir, la cuota del mismo tamaño. Si queremos ver esto en términos gráficos, digamos que parado en los pies del que pide el préstamo o de la empresa o de la persona que se endeuda, el día de hoy, ¿verdad? Recibe un préstamo, vamos a llamarlo P, y luego ese préstamo lo paga con una serie de cuotas que son del mismo tamaño, ¿verdad? Una serie de cuotas con la misma frecuencia y del mismo tamaño, y digamos que se calcula la cuota que, digamos, siendo de manera constante y de la misma frecuencia, esa cuota, cuando termines de pagar la última, esa cuota, esa sumatoria de cuotas digamos, esa sumatoria de cuotas haya pagado el crédito completo y los intereses que el crédito tenía. Es decir, son una serie de cuotas iguales y cada cuota, veámoslo así, cada cuota tiene un pedacito de intereses y un pedacito de capital o de amortización de la deuda. Entonces son una serie de cuotas iguales y cada una va pagando intereses y capital. Gráficamente sería algo como que, bueno, cada cuota tiene un componente de intereses, ¿verdad? Y un componente que es el complemento de capital, y los intereses van cayendo en el tiempo. Es decir, las primeras cuotas tienen unos intereses más altos, pero como la deuda se va pagando lentamente, el componente de intereses dentro de la cuota va cayendo en el tiempo, como ya vamos a ver en el cálculo. Por eso se llama de amortización progresiva, porque comienza amortizando lentamente la deuda y termina amortizando más rápido. ¿Ok? Ahora, visto desde el punto de vista del flujo de caja, la cuota siempre es la misma. Lo que pasa es que, como vamos a ver, tiene un pedacito de interés y un pedacito de capital, y el pedacito de capital o de amortización de la deuda va subiendo en el tiempo porque digamos, los intereses van cayendo, pero la cuota que se está pagando es la misma. Vamos a ver cómo se llenaría esta tabla y luego hacemos el asiento contable. Voy a acudir nuevamente al Excel.
Vamos a cubrir nuevamente el Excel aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a proyectar aquí el Excel. Se me hizo el Excel, aquí está el Excel. Ok. Digamos que cómo sería. Vamos a llenar esa tablita. Esta tablita tiene muy parecida, pues, ¿no? A la de los bonos. Sin embargo, vamos a copiar esto aquí para tenerlo más o menos en el mismo formato. Ok. Pasivo neto inicial, los intereses del periodo. En este caso vamos a ver que no hay diferencia entre el interés nominal y el interés real. ¿Por qué? Porque el interés real, recuerden que en el caso de los bonos cambia con el interés nominal si está descuento a prima, porque en el caso de los bonos sí puede haber un precio distinto al valor par en el mercado, o cuando se emite de forma primaria, puede salir con un precio distinto al mercado, al 100%, perdón, precio distinto al valor par, al 100% del valor nominal, ¿no? Puede salir a un precio distinto, a descuento, a la prima. En cambio, los créditos te prestan 1.000 y tienes que devolver 1.000. O sea, digamos que el crédito siempre está a la par, digamos, cuando se emite, ¿no? Entonces, el interés es realmente solamente el interés, por el interés del periodo. Periódico, vamos a poner aquí. El interés del periodo, es decir, que el mismo interés nominal, por lo tanto no hace falta el interés nominal. Vamos a hablar de la cuota, también periódica, que hacemos que es una cuota fija, porque así es la condición, digamos, del sistema francés. Cuota fija, periódica. Y vamos a ver que en el caso del sistema francés es fija. Vamos a... Yo voy a poner que esto es el sistema francés, ¿no? Para que pase ese detalle. La cuota periódica es fija. La diferencia va a ser la amortización, digamos, también periódica. Es decir, que corresponde en el periodo de amortización de la deuda y el pasivo neto final. El pasivo neto final. Vamos a ver aquí. Es decir, cómo queda la deuda después de haber hecho ese pago. Entonces, vamos a empezar a llenar la tabla. Vamos a suponer, para, digamos, ilustrar igual que el ejemplo que está en la lámina, vamos a suponer que el pasivo neto, o sea, lo que me están prestando son $10.000, por ejemplo. Es decir, que el pasivo neto inicial son estos $10.000. Voy a ponerlo aquí, así, $10.000. Así comienza, bueno, tendría que poner aquí el periodo 1, ¿no? Así comienza el periodo, con una deuda inicial de 10.000. Ahora, vamos a, ok, déjame abrir aquí un poquito de espacio para que podamos hacer los cálculos. En el sistema francés, aquí está, ¿verdad? ¿Qué datos necesito yo? Yo tengo, por supuesto, el préstamo que me están dando. El préstamo que me están dando, o que yo estoy solicitando, la tasa de interés. Recordemos que la tasa de interés se expresa en términos porcentuales anuales. Tendrá que calcular la cuota. Vamos a abrir un poquito aquí más despacio. Insertamos aquí. La tasa de interés, necesito también el número de periodos, que es el número de pagos, ¿no?
número de periodos que este préstamo implica y voy a calcular la cuota. Yo les comentaba en la clase pasada que el Excel tiene así, le ponen la formulita que usamos para los bonos. Bueno, esa formulita también nos sirve, les comentaba yo, para el sistema francés, para calcular la cuota. Porque gráficamente, ¿qué significa esto? Como ya dije, como dije hace unos minutos, ¿verdad? Gráficamente, ¿qué implica esto? Si me paro en los pies del que pide prestado, ¿no? Él recibe hoy un préstamo P, tamaño X, ¿no? Préstamo P, y se compromete a pagar una serie de cuotas que son iguales y son del mismo tamaño y de la misma frecuencia, ¿no? Vamos a suponer que esas flechitas están del mismo tamaño y de la misma frecuencia. N cuotas. ¿Sí? N cuotas. 1, 2, 3, N cuotas. ¿Y qué implica? Que con esas N cuotas que yo pagué el préstamo más los intereses del préstamo. Entonces hay que calcular el tamaño de esa cuota. Supongamos, para este ejemplo, que la tasa de interés es anual y los pagos son anuales también. 5 pagos anuales. Vamos a suponer que el préstamo es de 10.000, ¿verdad? De 10.000, como dijimos. La tasa de interés, para usar la misma que está en la lámina, es de 15% periódico. 15%, ¿verdad? 15%. Y el número de periodos es 5. Importante. Las tasas que se tienen que usar, ya lo he comentado en otra clase, en estas fórmulas de matemática financiera, hay que ser coherente en la base temporal de la tasa y de la frecuencia de los pagos. Es decir, si la frecuencia de los pagos es mensual, como la mayoría de los créditos en la banca, ¿verdad? Créditos de pagos mensuales, la tasa de interés que yo tengo que introducir en la fórmula tiene que ser también mensual. Es decir, yo tengo que ser consistente la tasa con la frecuencia de los pagos. Yo no puedo usar una tasa anual con unos pagos que son mensuales. O una tasa anual con unos pagos trimestrales. No. Si la frecuencia de los pagos es mensual, tengo que convertir la tasa de años a meses. Si la frecuencia de los pagos es trimestral o semestral, tengo que convertir la tasa de trimestres o de semestres, como sea, como haga falta, ¿no? Es decir, yo tengo que ser consistente entre la frecuencia de los pagos y la tasa que voy a usar. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque si no, los cálculos son erróneos. Va a salir cualquier número. ¿Ok? Menos el que es. Entonces, ese detalle es importante. Muy bien. Entonces, para calcular esta cuota, podemos usar la misma fórmula que hicimos ayer. Lo que pasa es que ahora, que usamos en la clase pasada, para los bonos, lo que pasa es que ahora voy a despejar es lo que en la fórmula de los bonos serían los cupones, por los pagos de esos frecuentes, ¿verdad? Aquí en la fórmula del interés del sistema francés, la cuota sería lo que voy a despejar es la cuota, es decir, voy a despejar ahora los pagos. Entonces, si el Excel está en español, esa fórmula se llama pago. Si el Excel está en inglés, es PMT, de payment. PMT. Entonces, aquí sería, fíjense lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la tasa, que de nuevo, la tasa que tengo que colocar allí, tiene que ser la tasa que tiene la frecuencia, que coincide con la frecuencia de los pagos. Pero como en este ejemplo, para hacerlo sencillo, voy a usar pagos anuales, entonces la tasa la voy a dejar en términos anuales. El número de periodos es lo que me pide luego, o número de pagos. El valor actual es lo que me están prestando. Me están prestando 10.000. El valor final es si hubiese un último pago.
Si hubiese un último pago, como en el caso de los bonos, recuerden que en los bonos los pagos son solamente de intereses, los cupones, y al final se amortiza en un único pago, en un bono clásico, al final se amortiza en un único pago todo el valor nominal o el valor facial. Fíjense que la estructura es diferente al sistema francés, porque si yo quisiera comparar esto con los bonos, y ese sistema se llama también americano simple, en el caso de los créditos, digamos la estructura es igual que la de un bono. Si yo quisiera imaginarme esto, este préstamo, si el préstamo me lo el dinero que me prestaron, me lo quisieran cobrar como si fuera un bono, va a haber dos tipos de pagos. Los cupones, ¿verdad? Y un último pago que es el 100% del valor facial o el valor nominal de la deuda. Entonces, claro, piensen que si comparan las dos estructuras, la del sistema francés, que es la que está arriba, y la de los bonos, que es la que acabo de dibujar, claro, ¿qué ocurre? Que en el sistema francés, con esta cuota que está aquí, en el sistema francés, con esa cuota que está ahí, en el sistema francés, con esta cuota que está aquí, perdonen, con esta cuota, recuerden que la cuota tiene un pedacito de interés y un pedacito de capital. Entonces, con la serie o la sumatoria de esas cuotas, yo garantizo pagar tanto la deuda como los intereses. En cambio, en los bonos, estos pagos son solo intereses, que son los cupones, ¿no? Cupones. Son los pagos de intereses. Entonces, claro, ahí no estoy, cuando estoy pagando los intereses, no estoy pagando la deuda, no estoy amortizando, estoy solamente pagando los intereses. A diferencia del sistema francés, que la cuota sí tiene intereses y algo del capital, como vamos a ver. Por eso es que el bono al final paga todo el capital, ¿no? Si quiero hacer la analogía con el sistema francés, o digamos la comparación con el sistema francés, viendo los bonos análogamente, digamos, como el sistema americano simple. Un sistema americano simple es un sistema para pagar crédito también, pero que se comporta así. Los pagos son solamente de intereses. Y al final se paga en una sola, en un solo, en un único una única amortización se paga todo el principal o todo el capital de la deuda. Ese es el detalle. Cambio aquí, por eso es que en esa fórmula no voy a colocar que si yo quisiera colocar un pago al final, como este que está acá, tendría que colocarlo allí, ese próximo dato. Pero en el sistema francés no hay un pago al final. Aquí al final no hay un pago diferente, no hay un pago único, porque la amortización se viene haciendo en cada cuota también. Entonces, por eso es que ese componente, si quieres calcular la cuota, ese componente se queda en cero. Se queda ahí vacío. Y el tipo, como ya dijimos, tipo es, como ya dije en la clase pasada, si los pagos son al inicio del periodo o al final de cada periodo. Vamos a hacerlo como es normal, o digamos, como generalmente ocurre, que es que los pagos son solo al final de cada periodo, digamos, del crédito. Es decir, los pagos son semestrales al final del semestre, no al inicio del semestre, o mensuales, no al inicio del mes, sino al final del mes, y así. Y esta es la cuota. Resulta que esta es la cuota. 2.983,16 es la cuota que garantizaría que yo pagara, que si esa cuota la pago 5 veces, ¿verdad? Yo pago tanto el crédito como los intereses del crédito. Ahora, ¿de dónde sale esa fórmula? Esa fórmula sale, igual como les planteé en su clase correspondiente, la de los bonos. ¿Aquí qué ocurre? Fíjense que esta P tiene que ser igual al valor presente de esta serie de pagos futuros. Y eso, quizá ahorita no me da tiempo para hacer la demostración, pero eso es una formulita de una anualidad, que en matemática financiera es muy común. Es decir, esa cuota la traigo a valor presente con esta fórmula. Que si comparan con la de los bonos, se parece al componente de los cupones
que hay en la fórmula de los bonos. Es decir, no hay, agarran a los bonos y le ponen 0 al pago final y les queda solamente el componente de los cupones. Entonces, yo con esta fórmula que acabo de aquí de escribir, lo que estoy diciendo es, esta cantidad, esta cuota de este tamaño C, ¿no? Esta que está aquí, pagada N veces, que es esa N que está allí, y como rendimiento pagando esta tasa de interés, en valor presente debe ser igual al préstamo que me están dando. Entonces, si yo quiero ahora despejar la cuota, para que la puedan validar, para decir, si no este mismo número, si yo despejo ahí la cuota C de esa formulita, ustedes son mejores que yo despejando, el valor presente, que no es otra cosa que el préstamo, ¿verdad? Multiplicado por la tasa de interés que me están cobrando, estoy despejando la C, y dividido por todo este factor, disculpen la caligrafía, a la N, me debería dar este número. Es decir, la cuota sale de allí, de ese despeje. Entonces yo agarro el préstamo que me están dando, lo multiplico por la tasa. Recuerden que la tasa tiene que estar en la misma frecuencia, con la misma base temporal que la frecuencia de los pagos. El préstamo multiplicado por la tasa, dividido por ese factor, ¿verdad? Donde está considerada la N, que es el número de pagos, me debe dar esa cuota. La pueden verificar cuando quieran. Ahora voy a llenar la tabla. ¿Cómo se llenaría esta tabla? Bueno, esta tabla se llenaría, permítanme borrar aquí un segundo. Bueno, voy a borrar cuando haga falta para que puedan verla también. Aquí iría el préstamo. ¿Cuál es el primer interés del primer periodo? O el interés del primer periodo. Esto va a ser igual a lo que te debo multiplicado por la tasa de interés. De nuevo, la tasa de interés del periodo. Si hay que ajustarla, hay que adaptarla al periodo. Es decir, si la tasa de interés es 15% y los pagos son anuales, el interés del periodo son 15% de 10.000, que es lo que me prestaste. Ahora, la cuota, voy a ponerla aquí en términos absolutos, ¿no? O sea, le voy a cambiar el signo. La cuota es de este tamaño. Ah, pero fíjense qué interesante. Yo te debo unos intereses de 1.500, pero te pago más, te pago la cuota, que es mayor. Recuerden que les dije que el sistema francés tiene una parte que cada cuota que se paga, esta que está aquí, debe ser la suma de una parte de intereses y una parte de amortización del capital o de la deuda. Ambos son complementarios. Por eso es que la amortización, lo que hago es restarle a la cuota, le quito los intereses para saber cuánto es lo que se amortiza. Es decir, la persona se está dedicando a pagar esta cuota completa. Por lo tanto, si solamente son 1.500 los generados en intereses, la diferencia es lo que amortizas de la deuda. Por lo tanto, el pasivo, luego de ese pago, lo que me debes, o lo que tú debes, es 10.000 menos lo que se amortizó. Esto es importante porque mucha gente piensa, o pudiera cometer el error de pensar, que como pagó 2.983, que es la cuota, todo eso va a amortizar la deuda. Y no es así, porque una parte va para los intereses. Es decir, la amortización es más pequeña que esa cuota. En este caso es solo 1.483. Por lo tanto, la deuda se reduce es solo en 1.483, en lo que se pagó, en lo que se amortizó. ¿Ok? Eso es muy importante. Siguiente. El pasivo aquí, neto inicial del siguiente periodo, va a ser el neto final del periodo anterior. Es decir, el pasivo ahora para el siguiente cálculo comienza como terminó en el periodo anterior. Entonces fíjense que la deuda cayó. Como la deuda cayó, los intereses van a caer. ¿Por qué? Porque siempre los intereses van a ser, en este caso, la tasa es fija. La tasa. Pero como la deuda es más pequeña, va a ser 15% de una deuda más pequeña, entonces los intereses son más pequeños.
La cuota sigue siendo la misma, porque así es el sistema francés, de cuota fija, ¿verdad? Y la amortización, fíjense que es un poco mayor. Claro, porque como yo me dedico a pagar lo mismo, pero los intereses cayeron, el complemento, que es la amortización, subió. Por eso es que se llama sistema francés o de amortización progresiva, porque la amortización, o lo que se va amortizando, va creciendo en la medida que pasan las cuotas. Es decir, las primeras cuotas son más intereses, las últimas cuotas son de menos intereses y de más amortización. ¿De acuerdo? Y si yo hago un ejercicio, lo pueden probar ustedes, donde en vez de 5 periodos, desde 5 periodos, esto lo pongo más lejos, es decir, el pago, el crédito es por más plazo, como puede ser un crédito hipotecario, ¿no? Los créditos hipotecarios pueden ser de 15, 20 años. Esos créditos de largo plazo, mientras mayor sea el plazo, la cuota se va a reducir y vamos a ver que proporcionalmente las primeras cuotas son básicamente intereses. Básicamente intereses. Bueno, voy a hacer un ejercicio rapidito. Si yo cambio esto aquí a 10, por ejemplo, fíjense que la cuota cayó, pero el interés sigue siendo el mismo del primer periodo. Por lo tanto, la amortización se hizo más chiquita, porque la cuota cayó. Recuerden que la amortización es el complemento. Y si yo esto lo paso 20 años, fíjense que la cuota cae, pero los intereses son el mismo para el primer periodo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que el plazo aumenta, la cuota va a caer, claro, ¿verdad? Pero digamos que el peso de los intereses en las primeras cuotas es mucho más alto, porcentualmente. Y hacia el final, entonces, claro, uno puede sentir ahí que los primeros pagos básicamente no bajan la deuda. Entonces uno puede sentir que lo están, no sé, estafando, porque uno paga y paga y la deuda sigue igual. Claro, porque son los primeros pagos, así es el sistema francés. Ya los últimos se van a ver, si yo hiciera esta tabla hasta el periodo 20, se van a dar cuenta que ya los últimos son básicamente, más bien al revés, son básicamente amortización y prácticamente no hay intereses. Pero bueno, vuelvo al ejemplo para no desviarme tanto, el tema matemático financiero de aquí. Y el pasivo final, fíjense, va cayendo. Bueno, si yo agarro y digo para los siguientes periodos, aquí periodo 3, periodo 4, periodo 5, digo, bueno, mira, voy a correr la fórmula, debería funcionar. Fíjense ¿qué ocurre? Si yo corro la fórmula, voy a borrar aquí un poquito porque no estoy todo atravesado. Si yo corro la fórmula, fíjense que lógicamente la tabla tiene que cerrar aquí en 0. Ah, pues, en 0. ¿Por qué? Claro, porque después del último pago, recuerden que les dije, el sistema francés, esta cuota debe garantizar, esta cuota es que pagada 5 veces en este ejemplo, cuotas del mismo tamaño, yo voy pagando los intereses y también el capital. Por eso es que aquí el capital tiene que terminar en 0, porque ya te pagué todo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto debería sumar esta columna? ¿Qué me dirían? Quizás están un poco distraídos, ¿verdad? Pero, ¿cuánto debería sumar esa columna? Esa columna debería sumar justamente lo que me prestaste, los 10.000, porque es la amortización. Entonces, claro, si yo sumara esta columna, son los 10.000 que me prestaste, ¿ves? Ese es el detalle. Claro, lógicamente, esos 10.000 es lo que se vienen amortizando con el paso de las cuotas. Ah, pero si yo sumara los intereses, y esto es típico comentario, entonces uno dice, oye, qué abuso, me prestaron 10.000 y terminé pagando 4.915 en intereses. ¿Cómo es eso? Si la tasa era 15%. Si la tasa es 15%, ¿cómo es eso que terminé pagando 4.900 y pico? Entonces, claro, eso es un típico comentario donde
ahí lo que se está obviando o se está dejando de ver es el dinero, el valor del dinero en el tiempo. Tú estás pagando efectivamente más bolívares en intereses, ¿no? Más dólares. Pero no vale lo mismo, no vale lo mismo esta primera cuota en términos de valor que esta última. La primera cuota vale más que la última. ¿Por qué? Porque la última justamente está más atrás en el tiempo. Es el mismo tamaño en términos nominales la cuota, pero en términos reales, es decir, de poder de compra, valen menos, ¿no? Porque es como si yo le dijera a ustedes, ¿ustedes qué prefieren pagar? ¿100 hoy o 100 dentro de 5 años? No, no, para 100 dentro de 5 años. Claro. ¿Ves? Ahora, si yo sumo todos esa columna, fíjense que termino pagando 4.915 de 10.000 que me prestaste. Claro, pero es que son, digamos, dólares o bolívares de distintas fechas. Entonces no los puedo comparar ni los puedo sumar así, digamos, de forma directa, ¿no? Muy bien. Bueno, ese es el detalle. Ok. Perdón. Así se llenaría la tablita del sistema francés. Voy a pasar a, digamos, el registro contable, ¿no? O sea, cómo afecta nuestras cuentas T el sistema francés, cómo lo afectaría. Vamos a ver. Luego hacemos aquí algunas variaciones, ¿no? Para que conozcan, digamos, por lo menos el sistema alemán y el sistema americano simple, como sistemas también de amortización. Pero repito, este es el más común de los sistemas de amortización de créditos, por ejemplo, de la banca. ¿Ok? De los bancos, pues, ¿no? El sistema bancario. Aquí y afuera. Muy bien. Ahora, ya yo con estos datos, voy a volver a la presentación de PowerPoint. Ahí tienen la tabla, ¿no? La misma tabla que acabo de llenar. Por supuesto, ¿cuál es el flujo de caja? Ya lo comenté, el flujo de caja el flujo de caja de esta, del que paga bueno, tanto del que presta como el que prestó, como perdón, el que presta como el que recibe el préstamo, el flujo de caja es, él recibe 10.000 en préstamo y se dedica a pagar esta cuota. 5 cuotas en este ejemplo iguales, ¿no? Ese es el detalle. Por supuesto, si yo sumo el flujo de caja, es como si yo sumara la columna de las cuotas. Claro, termino pagando más. La amortización son 10.000. Termino pagando más de lo que me prestaste, lógicamente. La diferencia son los intereses. Terminas pagando más, claro. Pero la diferencia son los intereses. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este que yo llamo aquí anónimo es el mismo americano simple. No sé por qué, de verdad. A veces le llaman el anónimo, pero bueno, algunos ya le pusieron nombre, americano simple. Ok. Americano simple. Muy bien. Ahora, voy a pasar al registro contable con esos mismos datos, ¿no? Del sistema francés. Vamos a ponerlo aquí. La tablita que está aquí, este es para un ejercicio también del sistema francés. Pero bueno, yo creo que para ahorrarme ya un poco de tiempo, como he explicado la tabla, cómo se llena paso a paso y con calma, bueno, yo creo que más bien se lo dejo a ustedes así en blanco para que ustedes más bien lo practiquen y lo llenen. Llenen esta tabla pues, para ver si logré explicar cómo se llena. Ok, pues vuelvan a tener el video y tienen el ejemplo que acabo de hacer en Excel. Aquí lo que cambian son los datos. Muy bien, lo primero que habrá que calcular, por supuesto, es la cuota y después empezar a llenar la tabla. Primero se calcula la cuota y después se llena la tabla. La cuota se calcula con la fórmula que les acabo de mostrar. Vamos entonces al registro contable. Aquí voy a colocar, por supuesto, como siempre, colocar mis cuentas T.
Recuerden que me voy a parar en los pies del que está pidiendo prestado. Creo yo que con estos son suficientes. Vamos a ver. Aquí tengo efectivo. Me voy a parar en los pies del que está emitiendo la deuda, ¿no? O sea, que está pidiendo prestado, que es el emisor de la deuda. El emisor de la deuda o prestatario. No es el prestamista, sino el prestatario. El que pide prestado. Efectivo, ¿verdad? Aquí voy a poner justamente el documento por pagar de largo plazo o el préstamo por pagar de largo plazo. Préstamo por pagar. Y aquí tengo el gasto de interés. El gasto por intereses, ¿verdad? Por supuesto, esto es una cuenta de activo y esta es una cuenta de pasivo y patrimonio. Bueno, voy a transcribir lo que ya calculamos en la tabla. ¿Qué ocurre cuando se pide el préstamo? Llega el dinero. A mí me entregan 10.000, ¿verdad? Este es el día 0, me entregan 10.000 y mi deuda es por 10.000. Y ahí sí se equilibra. Se debita la cuenta de efectivo, se acredita la cuenta de préstamos por pagar, ¿verdad? Segundo, para decir aquí un mensajito. El punto del planeta Tierra. Muy bien. Ajá. Entonces, ahí se equilibraría el día que te dan el crédito, ¿no? 10.000 en tus cuentas de efectivo o tus cuentas de banco y préstamos por pagar. Se acredita el préstamo por pagar, se debita el efectivo. Ahora comienzan los pagos. En el ejemplo que hicimos, recordemos que la cuota era de 2.983. No voy a usar los decimales, pero obviamente sería con los decimales. Entonces empiezan los pagos. Los pagos son iguales. Es decir, que mi flujo efectivo empieza a salir aquí 2.983, ¿verdad? Pago 1. ¿Y cómo se equilibra eso? Bueno, ya sabemos que una parte son intereses, una parte es el capital. Los intereses serían del primer pago, 1.500, como ya dijimos, ¿verdad? 1.500. Y la otra parte va a amortizar la deuda, que es 1.483. ¿Ves? Y así va. Segundo pago, 2.983. Al siguiente periodo, ¿no? Donde los intereses son un poco más bajos, 1.277. Bueno, se pueden redondear, por supuesto, si no estoy usando los decimales, pero hay que redondear. Y el complemento es lo que se amortiza. 1.705. ¿Sí? Entonces, claro, fíjense que ahí está equilibrado porque se acredita la cuenta de efectivo y hay dos débitos. Se debita la cuenta de préstamo por pagar y se debitan los intereses. Es decir, estoy reconociendo el gasto de intereses y fíjense que al vencer el periodo, porque ahí es donde se causa el gasto de intereses, y estoy amortizando parte de la deuda, entonces por eso se va debitando el pasivo, el préstamo por pagar. Después viene el tercer pago, 2.983, ¿verdad? Y así va. La tercera amortización sería 1.961, disculpe la caligrafía, y el gasto de interés 1.021.
Después, 2.983, el cuarto pago. En ese cuarto pago, lo que corresponde a la amortización es 2.255. Recuerden que no estoy redondeando, ¿no? No estoy redondeando. Estoy obviando los intereses. Y el cuarto gasto de interés, si no me equivoco, es 727. Fíjense que hay que validar que siempre esté equilibrado, ¿no? O sea, la sumatoria de lo que se amortiza del préstamo, por lo que se debita la cuenta de préstamo por pagar, y lo que se debita la cuenta de gasto de interés, debe ser igual a lo que se acredita en el efectivo, que es la cuota. ¿Verdad? Ustedes me corrigen si me equivoco, por supuesto. Por el amor me brinco alguna. Y el quinto y último pago, y recuerden que aquí no hay un pago extraordinario, porque no es como los bonos, que hay un pago al final. Solamente son 5 cuotas en este ejemplo, y cada cuota tiene una parte de capital y una parte de intereses. El quinto y último pago es los intereses correspondientes, son 389. Fíjense que los intereses van cayendo. Claro, porque la amortización va creciendo, los intereses caen. ¿Y por qué caen los intereses? Porque cada vez, como se paga una parte de la deuda, el siguiente cálculo de interés es más bajo, porque lo que quiere decir es que se causan unos intereses más bajos porque la deuda es más baja. Aunque la tasa sea la misma, la tasa de interés, los intereses que se causan son más bajos porque la deuda es más baja. ¿Y por qué la deuda es más baja? Porque estamos pagando una parte con la amortización. Y por eso es que como sigo pagando la misma cuota, la amortización va creciendo. Y la quinta amortización aquí es la que termina con la deuda, 2.594. 2.594. Es decir, voy a poner aquí, estirar esto aquí. Es decir, que yo pudiera validarlo, pero esto aquí debería estar ya en cero, ¿verdad? Ya con eso pagué toda la deuda, con esos 5 pagos. Y aquí tienen el flujo de caja, el flujo efectivo de ese crédito. ¿Ok? Y el complemento son los intereses, por supuesto. Entonces, esta es la manera, ¿no? Precisamente así. Así se iría asentando cada uno de los pagos en el sistema francés. ¿Qué va a cambiar ahora? Si yo pongo ahora otros tipos de amortización de crédito, lo que va a cambiar es simplemente los números, pues, ¿no? Los asientos serían similares. Lo que pasa es que cambia el número por lo siguiente. Si yo me voy al americano simple, voy a volver al Excel. Si yo me voy al americano simple, a ir al Excel, vamos a ver cómo sería. Y podemos comparar las tablas. Bueno, aquí también la sumatoria de la cuota. Fíjense que si yo hago el americano simple, voy a copiar esta formulita, ¿verdad? Esta tablita, perdón, la voy a copiar, pero ahora voy a presentar el sistema americano simple o el anónimo. No sé por qué alguno le dice anónimo, pero se crea anónimo hasta que le pusieron americano simple. Dentro de mi ignorancia. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjense, ¿cómo va a ser la cuota? Aquí no hay una cuota fija que tenga una parte de interés y una parte de capital, como en el caso del sistema francés. Aquí no ocurre de esa manera. Vamos a cambiar aquí la fórmula, me la traigo para acá. Muy bien. ¿No? Sino que, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí no hay una cuota que tenga una parte de capital, una parte de intereses como en el sistema francés. Aquí todo es prácticamente, mejor dicho, durante todo el periodo lo que se paga son los intereses,
pues muy parecido a un bono, como les dije, y al final, en un único pago se paga el 100% del préstamo. Entonces la cuota realmente como tal, es como si yo dijera, si quiero transformar la fórmula, como si yo dijera, bueno, el último pago es del tamaño del préstamo. Entonces, que si eso es así, claro, la cuota ¿a qué se reduce? A los intereses. Dicho de otra manera, veámoslo así, si a mí me prestan 10.000, el interés periódico del primer periodo, perdón, el interés del primer periodo, por supuesto, es 15% de 10.000. Ah, pero si la cuota es solamente los intereses, porque ese es el sistema americano simple, entonces la amortización es cero, lógicamente, no hay amortización. Por lo tanto, la deuda sigue del mismo tamaño. Y así va, ¿ves? Si no amortizaste nada de la deuda, los intereses siguientes son del mismo tamaño, y así va. Si solamente pagaste los intereses, es como si yo me dedicara solo a pagar los intereses. Ah, entonces no hay amortización. Y si no hay amortización, no cae la deuda. Y si no cae la deuda, los intereses siguen siendo iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que el último periodo hay una amortización única, es decir, la cuota que tú pagas incluye, o sea, vas a pagar los intereses más lo que te prestaron. Esa es la diferencia. La diferencia es aquí, en este último pago. Voy a resaltarlo. Entonces, claro, la amortización es 10.000 y es un solo golpe. Y el pasivo termina, por supuesto, en cero, ¿no? Esa es la otra tablita que tiene en la lámina, que es el sistema americano simple. Es decir, el flujo de caja de este sistema es, hoy la persona recibe, muy parecido a un bono, ¿no? Hoy la persona recibe este préstamo y después se dedica a pagar esto. Solo los intereses y al final los intereses, o sea, los intereses del último periodo más lo que te prestaron. La amortización es única y al vencimiento. Termina en cero la deuda. Si yo comparo, bueno, por supuesto, aquí los intereses que terminas pagando son mayores, pero ojo, no confundamos la sumatoria de los intereses en términos nominales al valor real de los intereses, porque todos estos sistemas en términos reales, lo que tú estás pagando son los mismos 10.000 que te prestaron con el 15% de rendimiento, más nada. Todos están pagando lo mismo. Lo que pasa es que los flujos de caja son distintos. Entonces, quizá a mí me convendría, bueno, a lo mejor el americano simple, para que mi flujo de caja, si el negocio está comenzando y tal, el negocio, bueno, está comenzando, por lo menos los primeros años el flujo de caja sea más bajo. Pero entonces en algún momento tengo que pagar el crédito, lógicamente. Si ustedes comparan con el sistema francés, que está aquí, bueno, lógicamente, si lo ven así, claro, fíjense que terminas pagando más, en el sistema americano simple terminas pagando más, lógicamente, ¿por qué? Porque, bueno, porque no vienes amortizando, entonces te pagas más intereses, pero en términos reales estás pagando lo mismo, pero a lo mejor te conviene más así, porque el pago de la deuda es fuerte y es hacia el final. Y a lo mejor ya ahí te conviene este sistema, porque bueno, porque el negocio está empezando, tu empresa está empezando, qué sé yo, el proyecto está empezando. En cambio aquí, claro, pagas menos intereses en el sistema francés porque vienes amortizando la deuda. Pero oye, pero a lo mejor las primeras cuotas se te hacen muy pesadas, pudiera ser. ¿Me explico? Entonces dependerá, digamos, de lo que puedas negociar y de la situación también que tenga en ese momento la empresa, las condiciones del mercado, el proyecto, las proyecciones que tenga el proyecto y tal. Ese es el sistema americano, sí. Otro sistema es el alemán. Vamos a hacerlo aquí para que también podamos comparar. El alemán. El sistema alemán es menos común todavía, es menos común porque implica unas cuotas primeras que son muy altas. Vamos a verlo.
Aquí no tiene sentido hacer este cálculo porque vean cómo es el sistema alemán. El sistema alemán se llama alemán o de amortización constante. Fíjense que el sistema francés es francés o amortización progresiva, la amortización va creciendo. En cambio, el alemán se le llama de amortización constante. Hay otro sistema americano que también se le conoce como fondo de amortización, pero bueno, eso lo explico rapidito, soy menos pulmón también. Fíjense cómo es el alemán o de amortización constante. Ojo, los asientos contables son parecidos. Lo que pasa es que lo que cambia son los números, es decir, el tamaño de los intereses y cuándo se amortiza. Pero digamos que con entender cómo se está amortizando el sistema francés, que es el más común, yo puedo adaptar cómo se registra contablemente, cómo serán los asientos contables de los otros sistemas. Digamos, al final lo que cambian son los números y cuándo se paga. ¿Cuánto se paga y cuándo? ¿Cuánto se paga y cuándo? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ilustrar el sistema alemán. A ver, un mensajito, aquí por ahí. Perdón. El alemán sería de esta manera. Aquí, como acabo de decir, el sistema alemán o de amortización constante. Es decir, lo que se amortiza es constante. Dicho de otra forma, si me prestaron 10.000 para pagarlo en 5 cuotas, se divide esto entre 5. Entonces se divide por 5 y entonces da 2.000. Es decir, lo que se amortiza es constante. O sea, no, ahora no es que la cuota es constante, sino que la amortización es la que es constante. O la parte, digamos, de la cuota que corresponde a la amortización es la que es constante. Por lo tanto, la cuota siempre va a ser la suma, ¿verdad? Siempre va a ser la suma de, vamos a copiar la fórmula, la cuota siempre va a ser la suma, vamos a entrar por acá, esto, esta formulita con esto. Ok. Fíjense, aquí lo que va a ser constante es la parte de la amortización. Es decir, la cuota va a ser decreciente, porque es la suma de los intereses más la amortización, y como los intereses comienzan altos, ¿verdad? Porque tú empiezas a amortizar y los intereses van cayendo, pero los primeros son los más altos. Entonces, claro, la cuota es más alta al principio, porque es la suma de los intereses y lo que se amortiza del capital. Entonces, claro, si los intereses van cayendo, porque vas amortizando, es decir, la deuda es cada vez más pequeña, bueno, la cuota va cayendo. Pues la cuota es la suma de los dos. De nuevo, quizá aquí lo que importa es el flujo de caja. Este flujo de caja, ¿cuál sería? Te prestaron 10.000 y pagas esta cuota.
Oye, las primeras cuotas son más altas, y a lo mejor el negocio o el proyecto está empezando, a lo mejor no te conviene, y así. Este es poco común, pero bueno, ahí lo que es constante es la amortización. Pero quería ilustrárselo para que también vean que es posible. Al final tú puedes negociar el sistema de pagos que tú puedas negociar. Hay productos en el sistema bancario que ya están determinados, entonces no hay manera de, digamos, de negociarlo. Pero digamos, si tú eres una empresa grande y tienes a lo mejor poder de negociación, bueno, a lo mejor se te adapta a ti el sistema de amortización. Muy bien, ese era para ilustrar el sistema alemán, que también lo tienen allí pues en las láminas. Ok, voy a volver a las láminas. Voy a volver a las láminas. En ese sistema, el alemán, como la cuota no es constante, es la suma, siempre la cuota tiene que coincidir con la suma de la amortización. Ahí lo tienen. Como la amortización es constante, siempre la cuota debe ser la suma del interés y la amortización. Entonces, a diferencia del sistema francés, la cuota no es fija. Aquí hay un error. Esto no es fijo. Ahí es porque me copié la tabla, pero ahí el formato de la tabla. Pero ahí la cuota no es fija. Ahí lo que la cuota va descendiendo, porque la cuota es la suma del interés más el principal, más lo que se amortiza. Interés más lo que se amortiza. Y así. Lo que pasa es que en el sistema francés yo más bien despejaba el principal. ¿Por qué? Porque sé que la cuota es fija y el complemento de los intereses es el principal. Entonces calculaba los intereses, ya sabía cuál era la cuota y despejas el principal. Cambio aquí, lo que es fijo es la parte del principal que se amortiza. Entonces, claro, ya sé eso es lo que está dado. Como los intereses los conoce, entonces la cuota es la suma de los intereses más el capital. ¿Sí me explico? Eso es. Muy bien. Entonces, claro, bueno, aquí tienen, quería mostrarles cómo son distintos sistemas. El asiento contable es el mismo. O sea, digamos, cambian son los números, pero el asiento contable se hace de la misma manera. Fíjense que el flujo de caja aquí del sistema alemán es más fuerte al principio, ¿eh? El flujo de caja va cayendo. Claro, porque la cuota va cayendo. Ese es el detalle. ¿Ok? Ese es el detalle. Lo que dice aquí. No, vale, gracias a ti, Domenico, por la pregunta. Bueno, muy bien. Aquí faltaría ilustrarles el tema del leasing o el arrendamiento financiero, pero creo que no, digamos, se los puedo simplemente como comentar. Aquí tienen un ejemplo para que ustedes también practiquen de la emisión de bonos, que ya hicimos uno en la clase pasada. Entonces aquí lo que hay que repasar cómo se calculan. Cuando tienes distintas tasas de rendimiento, va a ir cambiando, por supuesto, el precio del bono y eso hace que el bono se ponga a descuento o a la prima o a la par. A ver, ¿qué más les puedo decir aquí este sistema, estos temas de pasivo de largo plazo? Interesante la cosa. Bueno, el leasing, digamos, simplemente lo ilustro. El leasing, porque aquí un poquito mejor, o el arrendamiento financiero, también se conoce. Una cosa es el arrendamiento operativo, que es cuando yo alquilo algo y voy pagando una cuota de alquiler. También en el leasing, es el arrendamiento financiero, es muy parecido al cálculo del sistema francés, en el sentido de que
yo voy pagando una cuota y esa cuota que me calculan, suponte que yo al banco le digo, mira, dame un leasing para comprarme un vehículo, o para comprarme una máquina, o para comprarme un inmueble. La cuota que me van a calcular es una cuota, voy a ilustrarlo, voy a comentarlo simplemente conceptualmente. Esa cuota que me calculan va a ir pagando como el alquiler del carro o del inmueble, ¿verdad? Pero a su vez voy como comprando el activo. Entonces, al principio la propiedad del activo es del banco, ¿verdad? Pero tú le vas como comprando el activo al banco con el pago de las cuotas. Esa cuota que se calcula que tú vas a pagar va a ir de alguna manera. Tú estás pagando tanto los intereses, que como decir el alquiler, y también les vas comprando poco a poco, con amortización, les vas comprando el activo, ¿no? La diferencia está en que muchas veces ocurre que antes de terminar de pagar, tú no te quieres quedar con la propiedad del activo, sino que haces un nuevo leasing por un nuevo activo. Eso lo usa mucho, por ejemplo, para cambiar vehículos. Entonces ya, por decir algo, pasaron 5 años, usaste el vehículo, no te quieres quedar con el vehículo, entonces tú lo que haces es que haces un nuevo leasing y cambias el carro o cambias el vehículo. Entonces la propiedad nunca llega a ser tuya, digamos, el vehículo, porque nunca terminas como de comprarlo completamente, sino que lo cambias ya hacia el final y bueno. Muchas veces ocurre que si te quieres quedar con la propiedad, por ejemplo, cuando es una máquina o un inmueble, te quieres quedar con la propiedad y entonces en esa última cuota hagas lo que hace falta para terminar de pagar y de comprar el activo, y bueno, y te quedas con el activo. Ese es el arrendamiento financiero, pero los cálculos son muy parecidos al sistema francés, con la diferencia en que, o sea, la diferencia está en que vas como comprando el activo y hay como unas cláusulas, unas opciones de al final no quedarte con el activo, sino cambiarlo por otro y hacer un nuevo leasing y así lo hace. Hay mucha gente, por ejemplo, en los Estados Unidos que cambia carro con frecuencia y lo que tiene es un leasing. Bueno, te va haciendo un leasing nuevo y así va. Bueno, en aras del tiempo voy a pasar a capital en acciones. Lo que voy a hacer es, paro aquí un segundo la grabación y abro una nueva grabación para que quede en un video aparte. Muy bien. Entonces, ya nos vemos en breve. Un segundo. Ya tengo la grabación.